Diego, el placer de encontrarte primero. Y por otro lado, la invitación tiene que ver con que vos habitás ni más ni menos que el mayor centro urbano del país. Estás en la ciudad capital, Buenos Aires. Es noticia ahora porque empiezan a explotar los casos de la pandemia. Y bueno, como el mayor conglomerado del país, me imagino que están viviendo una situación muy especial en el contexto familiar, en el contexto colectivo. Pero tu mirada como profesional, ¿qué primer análisis te permite hacer? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, efectivamente, ¿no? El tema de la ciudad de Buenos Aires, es que tiene muchos habitantes muy concentrados, como ustedes saben, ¿no? La ciudad es chica, en realidad es una ciudad muy chica, ¿no? Y los habitantes muy concentrados en zonas muy densamente pobladas por edificios, avenidas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la cuarentena había funcionado porque la gente realmente estaba en sus casas, ¿no? Pero hace un tiempo, y sobre todo esta semana, que empiezan a salir mucho más, sobre todo el tránsito, y el problema de la ciudad de Buenos Aires es que cuando la gente empieza a salir, se concentra, ¿sí? No es que anda caminando por un lado, otro por otro lado, avenidas grandes. Enseguida se produce una concentración de gente en las calles, pero también en los supermercados, en los bancos, ¿no? Entonces yo creo que en cierta forma, no sé si comprensible, pero bueno, hace 50 días que estamos en cuarentena, está la cuestión económica que a muchos pequeños negocios los están perjudicando mucho, y por otra parte el cansancio natural de las personas ante tanto tiempo de encierro y muchos con la imposibilidad de llevar adelante sus trabajos, sus actividades profesionales, etcétera, ¿no? Por lo tanto hay un efecto de saturación de la gente que está complotando. Ayer decía Pedro Kahn, que es el médico, un infectólogo muy conocido, ¿no? Decía, la cuarentena está siendo víctima de su propio éxito. Es decir, al haber estado la cuarentena muy fuerte, tenemos en la Argentina un número de infectados y de muertos, por suerte, más bajo que la mayoría de los países, y por lo tanto la gente, decía Kahn, la gente cree que no pasó nada, ya está, la llevamos bien, y Kahn decía, no, tenemos ese número bajo, porque la gente estaba en las casas. Si empezamos a salir todos, esos números se van para arriba, ¿no? Este comportamiento colectivo implica que surgen además, empiezan a afianzarse y a visibilizarse problemáticas sociales, estructurales, financieras y económicas. Y vos como profesional, como sociólogo, ¿qué mirada tenés de lo que nos va empezando a acontecer, sobre todo en los grandes centros urbanos? A mí me llamaba la atención dos cosas, ¿no? De la normalidad del país, de la sociedad, pero sobre todo en los grandes centros urbanos. La primera cuestión era la baja, incluso hay números, hay estudios ya sobre esto, la baja en la tasa de delincuencia. Hubo una baja en la tasa de delincuencia, no solo el tema robos así, sino también el tema de violentos, asesinatos, etcétera. Claro, al estar la gente, ¿no?, encerrada y sin posibilidades de salir, bueno, la tasa de delincuencia ha bajado mucho. Y por el otro lado, cuando uno salía a hacer pequeñas compras, etcétera, veía la gente que estaba en la calle, el poco tránsito que había, las colas en los supermercados, pero la gente muy tranquila, muy tranquila. Todos los que vivimos en grandes ciudades o en medianas ciudades, sabemos que en la cotidiana, y sobre todo en la medida que avanza el año, la gente está muy nerviosa, se insulta en la calle, ni hablar el tránsito, ¿no? Los bocinazos, los insultos, la gente corriendo en las calles y empujándose. Acá teníamos todos una tranquilidad espectacular, ¿no? Entonces digo, eso me llamaba la atención, ¿no?, como corolario de esta cuarentena. Pero bueno, vamos a volver a la normalidad. Lo anormal, aunque en el buen sentido, fue esto que yo estoy describiendo, ¿no? Vamos a volver a salir, vamos a volver a estar muy enloquecidos, a la violencia urbana, ¿no? Esto del insulto, el bocinazo, y eso va a ser inevitable. A lo mejor nos queda como experiencia, ¿no?, un poco en la memoria colectiva de todos,
que bueno, si bien por obligación, por estar encerrados, pero se puede vivir un poco más tranquilo. No hace falta correr para llegar primero al banco, primero al colectivo, no hace falta esa cosa de cierta violencia simbólica que tenemos todos los habitantes y sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Sos un hombre de compromiso a la hora de educar, a la hora de pertenecer a distintas líneas de pensamiento que se manifiestan con una mirada que tiene que ver precisamente con comprometerse con el discurso. Y nos encontramos con que empieza nuevamente a surgir esta idea, por lo menos pretendida desde algunos sectores, de la división otra vez entre los argentinos. Esa conducta egoísta e interesada, incluso en algunos casos hasta perversa, hace que muchas veces la gente termine entrando en el clima de confusión. ¿Cuál es tu mirada respecto de esta cosa que tiende precisamente a exacerbar de nuevo los ánimos y a llevarnos de nuevo a esa situación distinta que es la que estamos viviendo ahora y la que vos precisamente reflexionás, que es la de la tranquilidad, la de la reflexión y la de la comprensión de que mi existencia se garantiza en la medida que el otro se compromete con la mía y así debemos empezar a manejar esta nueva realidad? Sí, a ver, obviamente más allá de este marco siempre están los intereses, ¿no? Y en este caso lo que vos te referís más que nada son los intereses políticos, ¿no? Acá, producto de todo este tiempo, estos 50 días, pasaron, a ver, hay un par de cositas que han pasado, ¿no? Primero, lo que la mayoría de la gente, si rascás un poquito, si los consultás, aceptan que hubo un buen manejo de la crisis, la pandemia, un buen manejo. La pandemia esta tuvo dos tipos de crisis. La primera, la crisis sanitaria, es decir, tratar de evitar con todos los recursos posibles que la gente no se infecte y no se muera, y consecuentemente la crisis social, es decir, la gente que empezó a quedarse sin recursos hasta para comer, ¿no? Entonces, el gobierno tuvo que encarar con pocos recursos, empezamos un año económicamente muy duro, con pocos recursos tuvo que encarar esa doble crisis y lo hizo de buena manera. Por lo menos en el término sanitario, volvemos al tema de los números, y al tema social, bueno, se está haciendo, creo, casi todo lo posible para llegar a los sectores que se han quedado sin nada, ¿no? Por lo tanto, esto subió la imagen del gobierno, un gobierno que había nacido, como sabemos, por decirlo así, medio raro, ¿no? La presidencia de Alberto, Cristina atrás, ¿no? Esto subió la imagen del gobierno, sobre todo del presidente de Alberto, de manera muy fuerte, ¿no? Y esto, por decirlo así, afecta intereses políticos. Los intereses políticos existen y son genuinos. El que quiere una cosa quiere eso, el que quiere otra, ¿no? No vamos a discutir eso. Pero afecta intereses políticos. De dos tipos, ¿no? Y quiero ser claro, ¿no? De dos tipos. Primero, obviamente, de sectores opositores, ¿no? Que lo último que quieren es que a este gobierno le vaya bien, aunque empezó hace 3 meses, ¿no? Pero no, ya empieza a ver que la imagen de Alberto subió mucho y entonces se consolida. Bueno, entonces la oposición, o algunos sectores, porque realmente la oposición la oposición política parlamentaria viene funcionando correctamente, ¿sí? Pero hay sectores que empiezan con los trolls, con los mensajitos, ¿no? Bueno. Y por el otro lado, y en esto digo, quiero ser claro, también los intereses políticos de adentro de la alianza del gobierno. Hay intereses políticos que, bueno, la consolidación de Alberto a partir del buen manejo de la pandemia, no sé si les está gustando o no, pero no favorece quizás estrategias que quizás tenían que ver con, bueno, un cierto desgaste de la figura del presidente, ¿no? Hubo algunos movimientos en nuestro país en estas últimas 2-3 semanas que, bueno, permiten decir eso, permiten fundamentar de que adentro mismo de la alianza del gobierno hay algunos movimientos que tratan de no desestabilizar, pero no dejar crecer esa imagen, esa buena imagen en la opinión pública que tenía el presidente. ¿Vos entendés que el hecho de que se haya encontrado una armonización y que el tema común
haya de alguna manera en las estructuras oficiales y opositoras obtenido el mismo camino, teniendo en cuenta que hay que gestionar, que hay que garantizar la salud de la gente, que hay que articular acciones de manera conjunta en lo que involucra al tema de salud y también al tema financiero? No entiendo la pregunta. Cuando sucede esto, empieza a transformarse en algo positivo. Digo, la oposición que gobierna tiene racionalidad y por sobre todas las cosas, madurez a la hora de desarrollarlo. Esto es un elemento que podemos transformar en positivo. Ah, sí, no, por supuesto, por supuesto. Está bien, es una crisis de este tipo, no es una crisis económica, la deuda, sino algo que nos estalló a todos los argentinos, a todo el mundo, ¿no? No perdona a nadie, ni ricos, pobres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es lógico casi, es sensato apoyar a un gobierno que está piloteando esta crisis, ¿no? Pero más allá de eso, hay muchos sectores de la oposición, como vos decís, gobernadores, senadores, diputados, políticos de otros partidos, que tienen un acompañamiento bastante importante con este gobierno. Y esto pues sí, por supuesto que es positivo. Por supuesto que es positivo. Es positivo en dos sentidos. Es positivo en el sentido de esa famosa grieta que va a seguir existiendo, siempre hubo a favor y opositores, eso no nos tiene que asustar, ¿no? Pero cuando esa grieta se hace muy dañina, bueno, ahí complica al conjunto. Entonces, esta situación hace positivo, ¿no? Este acuerdo político para estar bastante unidos ante la crisis, ¿no? Y por el otro lado es positivo porque de alguna manera afianza la autoridad presidencial. Alberto ganó las elecciones, esa cosa que venía, que el kirchnerismo, que Cristina, etcétera, fue electo presidente con el voto mayoritario, pero con mucha gente diciendo no es el que manda, etcétera, y que se consolide la autoridad presidencial, sea radical, albertista o cristinista, es bueno para todos. Vamos a tener un presidente de 4 años. Que tenga autoridad, legitimidad de mandato, va a ser bueno para todos. Y el manejo de esta pandemia creo que es una buena oportunidad para que realmente tengamos un gobierno con autoridad propia, con autoridad legítima, ¿no? Entiendo que tu pertenencia al ámbito educativo, de la investigación, que seas un hombre de la educación pública, por un lado, te compromete en la cosa cotidiana con el dictado de clases, la capacitación con la gente que trabajas cotidianamente, pero por otro lado, también hace que comprendamos socialmente que la presencia del Estado fuerte en materia de educación, investigación, salud científica es a donde tenemos que apuntar en desmedro de lo que fue la especulación de la economía de mercado. Sí, totalmente. Digamos, creo que va a haber en general, sobre todo en el mundo occidental, por cómo siempre se organizó el mundo político, ¿no? Creo que va, como resultado de esta pandemia, va a haber una nueva apreciación de lo público, ¿sí? Va a haber una nueva apreciación de lo público, en el sentido de que hay ciertas cuestiones que por más que siempre, a ver, de los sectores muy liberales, ahora neoliberales, siempre se operó desde el siguiente principio. Todo lo que el mercado puede hacer, el Estado no lo tiene que hacer, ¿sí? Y así vivimos en este mundo los últimos 20, 30 años, ¿no? En los países con ciclos políticos, pero el concepto fuerte de los sectores de poder era lo que el mercado quiere y puede hacer, el Estado se tiene que retirar, ¿sí? Esta pandemia nos va a dejar una enseñanza quizás del tipo contrario, ¿sí? Por más que sería así, por más que el mercado quiere y puede hacer algunas cosas, la obligación y la responsabilidad es del Estado. Quien lo tiene que hacer es el Estado, ¿sí? El mercado puede proveer enfermedades, proveer salud. El mercado lo puede hacer. De hecho, tenemos muchas empresas prestadoras de salud, sanatorios, clínicas, obras sociales privadas, ¿no? El mercado lo puede hacer, ¿sí? Pero hay un denominador común, que es la salud pública, la salud de todos, que va a ser siempre responsabilidad del Estado. Y que el Estado no puede dejar sino garantizarla. Entonces, lo que quede o quien quiera algo más, que vaya al mercado. Pero ahora hay una base mínima que corresponde al Estado y que por lo tanto tenemos que estar de acuerdo en que hay que financiar al Estado para que esa base mínima la siga sosteniendo. Haya pandemia o no haya pandemia, ¿sí?
desde el punto de vista sociológico, ¿entendés que la gente que está entendiendo y comprendiendo precisamente la presencia y la necesidad de tener ese Estado fuerte, lo puede arraigar como un principio? Yo, ojalá que sí, pero tengo dudas, ¿no? Tengo dudas, ¿no? Los seres humanos un poco somos así, ¿no? Somos, cuando algo nos asusta, somos capaces de lo mejor o de aferrarnos, y cuando pasó el susto, ya está, ¿no? Nosotros los argentinos, la Argentina, ¿no? Estamos hace bastante tiempo, ya de los 90 concretamente, ¿no? Muy divididos en términos de esto del mercado y Estado, ¿no? Y vos podés hablar y conocer y charlar con gente que no tiene ni siquiera recursos buenos, pero sin embargo está convencido de que el mercado, de que las empresas, de que la salud privada, la educación privada es mejor, etcétera, ¿no? Yo creo que si ahora uno preguntara, por eso a veces las encuestas son relativas, ¿no? Creo que mucha de esa gente diría, no, es cierto, el Estado tiene que tener una base mínima de educación, de salud, de justicia, de vivienda, de infraestructura, por más que el mercado la pueda hacer. Porque cuando viene la mala, a quien recurrimos es al Estado, ¿no? Ahora, si le preguntas a la gente, habría muchos convencidos de eso y que dirían, sí, es verdad. Creo que dentro de 3 meses, si esto pasa y volvemos toda la normalidad, de a poco va a volver el viejo mensaje. No, lo privado por definición es mejor, ¿no? Y nos vamos a olvidar que en este marco de crisis, hasta los privados están acudiendo al Estado. Páguenme los sueldos, páguenme las prestaciones médicas que ahora no puedo cobrar, ¿no? Es así, lamentablemente no sería tan optimista con eso. Te hago la última. Volviendo a la situación de cómo se está desarrollando la historia en la ciudad de Buenos Aires y la realidad que te está tocando, que es la que me toca a mí de este lado del escritorio. O sea, tu hijo está a tus espaldas porque estás estableciendo el diálogo desde tu hogar, y a mí me pasa lo mismo en mi estudio con mi contexto de familia cercano. Digo, también esto demuestra que hay un nuevo paradigma a la hora de plantearnos la cuestión del desarrollo de determinadas actividades laborales. Entiendo que la educación a distancia es una herramienta, un instrumento y una alternativa. Quizá no sea la elemental y sobre la que hagan una apuesta ninguno de todos ustedes, pero sí se puede permitir. Hay una nueva realidad, el debate a distancia, el trabajo a distancia. ¿Entendés que esto empieza a ser una opción en las nuevas sociedades, una mirada distinta de cómo se pueden desarrollar algunas actividades? Yo creo que hace ya 20, 30 años el nuevo paradigma tecnológico segmentó y diferenció muchas actividades, sobre todo las económicas y el trabajo, las diferenció mucho. Por supuesto también otras actividades, la educación, etcétera, ¿no? Pero creo que tampoco hay que fanatizarse con esto, en el sentido de creer que como ahora tuvimos que arreglarnos todos virtualmente, esto es lo mejor y tenemos que seguir así, ¿sí? Como vos dijiste antes, yo me dedico a la enseñanza pública, en las universidades públicas, ¿sí? Y ahora estamos obviamente en general con las aulas virtuales o mecanismos de transmisión de clases virtuales. Y después de 50 días me queda absolutamente claro, ya lo tenía antes, ¿no? Pero me queda ahora con la experiencia absolutamente claro que nada reemplaza la clase presencial. Nada reemplaza, sea primario, secundario o universidad. Nada reemplaza estar frente a los estudiantes, hablar de algo, que ellos pregunten, que participen, que uno les ve la cara y te das cuenta si están compenetrados o no, que los estudiantes vean si el docente realmente les está diciendo algo o simplemente está en la casa, ¿no? Nada reemplaza esa presencialidad. Ahora, no neguemos la virtualidad. Ayuda, sirve, en ciertas circunstancias puede reemplazar la presencialidad, cursos muy cortos, con poca gente, ¿no? Ayuda, sirve, complementa, pero por ahora no suplanta. Ahora, si vos me decís en el mercado de trabajo, y sí, por supuesto, hay actividades que ya
por su naturaleza tecnológica pueden ser teletrabajo, home office, como se dice, ¿eh? Puede ser, por supuesto, las actividades financieras, ciertas actividades de servicios, etcétera, pones un buen equipo, etcétera, y podés manejarla a tu casa tranquilamente y de vez en cuando ir a ver alguna empresa, algún cliente. Otras, por supuesto, no, las productivas, hay que tener la gente en la fábrica, en la cadena de montaje, en el campo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que nos va a quedar una buena experiencia del trabajo vía informática o la enseñanza vía informática, pero hay que ser muy estratégicos en el momento de realmente juzgar entre lo posible y lo necesario, ¿no? Te dejo los minutos finales para que vos digas lo que tengas ganas de compartir con toda la gente que nos esté viendo, que por suerte es mucha, pero nuestro principal mercado es el interior del interior, en una provincia productiva como es Córdoba. Y vos desde ahí, desde tu Buenos Aires querida, con todo la definición de porteño que tenés, ¿qué podés compartir y qué podés enseñarnos desde allí? No, yo más que enseñar, yo me gusta compartir. Obviamente me encanta viajar por nuestro país cada vez que se puede. Me encanta ver las ciudades y los pueblos del interior. Me encanta la tranquilidad con que se vive en la mayoría de las ciudades y los pueblos del interior. Pero bueno, cada uno está en su lugar y así es la vida. Yo más que nada, más que compartir la idea de que realmente en la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Que después de esto no puede hacer un poquito, no hay que transformarse, cambiarse absolutamente, ser otra persona, pretender que el otro también, pero hacer eso que las religiones llaman un pequeño examen de conciencia y darnos cuenta de dos cosas, ¿no? Primero, esto que decía, que se puede vivir tranquilo, que se puede bajar un poco los decibeles, mirar al otro de otra manera, juntarse con el otro de otra manera. Pero segundo, y para mí más importante, es que nos demostró que en definitiva somos todos iguales. Esta pandemia que liquida a quien sea, a lo sumo diferenciaba entre edades y nada más, y todos vamos a llegar a edad avanzada, esperemos, ¿no? Pero después ricos, pobres, mujeres, hombres, otros sexos, interior, ciudad, comunidades indígenas, descendientes de españoles, somos todos iguales, somos todos iguales. Y si ese principio lo tenemos, nos queda un poco más claro después de esta pandemia, para andar por la calle y para dirigirnos a los otros, creo que como sociedad un poquito mejor vamos a estar.